Ubíquense por favor, Salmo 33. Salmo 33, Salmo que nos toca estudiar en la noche de hoy. Cada miércoles, por la gracia del Señor, estamos estudiando los Salmos. Ya vamos en el 33, que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. El Salmo 33 es un himno de alabanza. Salmo 33 tiene un pequeño subtítulo en nuestras Biblias. Dice: alabanzas al Creador y Preservador. Es un himno que invita al pueblo de Dios a alabar a su Dios. No solamente le dice canta al Señor, sino que les da las razones por qué debemos cantar al Señor. Muestra a Dios como el Creador, muestra a Dios como el dueño de todas las cosas, pero también el sustentador de todas las cosas. No solamente lo muestra de manera tan inmensa, tan grande, sino también lo muestra como el Rey, el que rige los destinos de la historia, el Dios de la providencia, pero mucho más amplio, mucho más cercano se ve como el Dios protector de su pueblo. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que está en control del curso de la historia de la humanidad, es el Dios que tiene un pacto para cuidar, proteger y bendecir a su pueblo. Este himno nos da un modelo de cómo es una adoración a Dios. Empieza con un exhortar a cantarle. Versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. Versículo 2. Aclamad a Jehová, cantadle, hacedlo bien. Empieza con esta exhortación a que eleva tu corazón, tu canto al Señor. Luego sigue con alabanzas donde se exaltan los atributos y las obras de Dios. Dios es el gobernador, el regente, el soberano, el juez de la tierra, el salvador, el misericordioso. Exalta todos los atributos y las obras de Dios. Y luego termina con una declaración de fe en ese Dios. Versículo 22. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es una declaración, Señor, sí, esperamos en ti. En ese Dios confiamos.
Ahora, una de las características más notables de este salmo es la invitación a alabar a Dios con instrumentos musicales, cosas que hasta el momento no se había mencionado en lo que hemos estado estudiando del libro de los Salmos. Ciertamente hay otros salmos que invitan a la alabanza con instrumentos musicales, pero este es el primero que en nuestros estudios nos hemos topado. Y es muy interesante, cantadle versículo 2, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, hacedlo bien tañendo con júbilo. El Salmo entonces nos enseña a que la música y los instrumentos musicales son una gran ayuda para poder expresarnos en alabanza y adoración al Señor. Es decir, es legítimo el uso de los instrumentos musicales. No debemos confundir entonces lo que es la alabanza con la música, y tampoco debemos confundir lo que es la música con instrumentos musicales. En primer lugar, nosotros debemos concentrarnos en la verdadera adoración o la verdadera alabanza, que no necesariamente es cantar, ¿sí? La alabanza es una expresión, como se nos revela en el versículo número 1, alegraos, oh justos, y ahora dice cantad. Es una expresión de un corazón que se regocija en Dios. Tú puedes cantar al Señor, pero puedes estar no alabando al Señor. Porque el canto, la alabanza al Señor debe ser un canto racional. Mi razón, mi intelecto debe estar involucrado cuando yo canto al Señor. Yo puedo cantar una letra, pero si mi corazón no está involucrado, si mi razón, si no estoy entendiendo lo que estoy cantando, si no hay un regocijo allí, si no está lo interno de mi vida allí cantando, no hay una verdadera alabanza al Señor. La emoción es muy importante cuando se canta al Señor. Muchas veces pensamos que debemos tener muchos instrumentos musicales, una banda espectacular para que me anime a cantar al Señor. Pero aquí, en este salmo, de hecho son pocos versículos, apenas 2 versículos que hablan acerca de instrumentos musicales. El resto del salmo nos habla de que debemos poner más atención a los hechos y las obras y los atributos de Dios, y simplemente usamos, es un simple medio, los instrumentos o la música para deleitarnos en el Señor. Entonces no debemos en primer lugar confundir la alabanza con el canto o la música. Alguien que alaba, canta, pero no todo el que canta realmente está alabando al Señor. La Biblia entonces nos enseña también que es legítima la expresión musical cuando hay alabanza. Eso por un lado. En segundo lugar, tener música no necesariamente necesitaríamos instrumentos musicales. Si bien en el Salmo se nos habla, utiliza los instrumentos musicales, en este caso no hay un imperativo de usa solamente el arpa, usa el salterio, usa el decacordio, no, simplemente usa los instrumentos que hay a la mano. Es decir, ellos nos ayudan en la expresión de la alabanza, pero debemos tener cuidado que los instrumentos musicales pueden ser totalmente prescindibles a la hora de cantar al Señor. Acabamos de cantar al Señor sin instrumentos musicales, y eso no quita el hecho de que no hemos alabado realmente al Señor. Muchas personas piensan, de hecho, la mayoría de los músicos que se dicen cristianos, y bueno, y que pueden tener un corazón de alguna manera que quieran honrar al Señor con sus habilidades, se sienten frustrados en un lugar donde no pueden tocar un instrumento. Piensan que los instrumentos musicales son los dones espirituales, ¿sí? Y que ellos no estarían felices en un lugar donde simplemente se cante a capela. Para ellos los instrumentos musicales o la música es un Dios. Si no hay música, esa no es una iglesia, básicamente. Pero aquí en este salmo sí, se nos invita a cantar con instrumentos musicales, pero también debemos entender que no son imprescindibles en la alabanza. ¿Por qué? Porque aquí simplemente dice úsalo, no simplemente si no hay instrumentos musicales no alabes al Señor. La alabanza viene de nuestro conocimiento de Dios. Los instrumentos musicales pueden ser utilizados legítimamente,
Pero debemos tener cuidado de que los instrumentos no roben el show y que no distorsionen la verdadera alabanza al Señor. Se admiten instrumentos musicales, pero la alabanza no está supeditada a la música. La alabanza arropa la música. Si no hay música, no hay problema. Podemos seguir alabando al Señor. Esa es una nota que es muy importante, algo muy particular en este salmo. Ahora vamos a tratar de ver el contenido del salmo. El contenido. Vamos a dividir este salmo en 3 partes. Número 1. Veamos los versículos del 1 al 3 como una invitación a la alabanza. Ya lo he dicho antes, pero hay algunas cosas bien interesantes allí. En segundo lugar, vamos a ver el cuerpo del mensaje o de la alabanza. ¿Sí? El mensaje total de la alabanza. Esos serían los versículos del 4 al 19. Toda esa sección. Y en último lugar, la conclusión de la alabanza. La conclusión de la alabanza, que serían los últimos versículos del 20 al 22. Comencemos entonces con, en primer lugar, los versículos 1 al 3, sería la invitación a alabar al Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los primeros 3 versículos se nos invita a expresar al Señor alabanzas a Él. Fíjense como dice el versículo anterior del versículo 1, es decir, del capítulo 32, del Salmo 32, fíjense cómo termina el Salmo 32 y cómo comienza el Salmo 33. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo con todos vosotros los rectos de corazón. Es el último versículo del Salmo 32 y el versículo 1 del 33 dice básicamente lo mismo. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Podemos preguntarnos quiénes son los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Si vemos en ese versículo anterior, en el 11 del capítulo 32 del Salmo 32, dice, alegraos en Jehová y gozaos, ¿qué? Justos. Justos para la mente del salmista son los mismos íntegros. De hecho, hay una traducción, hermanos, que se puede decir así, alabad justos, para hablar de íntegros, alabad justos al Señor, que la alabanza es cosa de los hombres rectos. La alabanza legítima le pertenece a los hombres rectos. En los íntegros es hermosa la alabanza. Thomas Watson dijo una vez, la alabanza no va bien a menos que uno sea piadoso. La alabanza en la boca del pecador es como un oráculo en la boca de un necio. Qué poco apropiado es para él la alabanza de Dios si su vida deshonra a Dios. Hermanos, la alabanza es un privilegio que solamente tiene el creyente. Es un privilegio exclusivo del creyente. No todos alaban a Dios. Y no todos Dios recibe su alabanza. Dice, en los íntegros es agradable, es hermosa, es estimada la alabanza. ¿Eres tú un justo? ¿Eres tú un íntegro ante Dios? Solamente por medio de Jesucristo somos contados justos. Y cuando tú cantas al Señor, alabas al Señor, Dios se regocija en ti. Dios se alegra. A Dios le causa agrado que tú le cantes a Él. Mas no así del injusto, mas no así de aquel que se ha opuesto a la voluntad de Dios. Es interesante esa traducción. Alabad justos al Señor, que la alabanza es cosa de los hombres rectos. ¿Qué le corresponde hacer a alguien que ha sido justificado delante del Señor? Le toca alabar. Es su privilegio, pero también es su deber. Tú debes alabar al Señor.
Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová. Habla de estos instrumentos musicales. Versículo 3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Si vas ahora a alabar al Señor, escudriña que estás alabando correctamente al Señor. No que estás tocando correctamente el instrumento. Porque muchos músicos dicen, mira, aquí hay que hacerlo bien, entonces vamos a ser profesionales. No, se habla de la alabanza. Alaba bien a tu Señor. ¿Cómo estamos cantando los domingos? ¿Cómo estamos cantando en la semana? ¿Lo estás haciendo bien al Señor? Charles Spurgeon dijo, a los rectos le va bien la alabanza. La alabanza no va bien a los cantantes profesionales, a los cantantes profesionales no perdonados. Es como un zarcillo de oro en la nariz del cerdo. Los corazones torcidos aman la música torcida, pero los rectos tienen su deleite en el Señor. La alabanza es el vestido de los santos en el cielo y es apropiado que se lo prueben aquí abajo. Que nos empecemos a probar esas túnicas aquí abajo. Salmo 16:3, ¿qué dice? Hablando de la integridad, hablando de esa bendición que solamente tienen los íntegros. Salmo 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Entiendes lo grandioso que es que Dios estime tu alabanza? Que Dios se deleite cuando tú le alabas, que es recibido con agrado de parte de Dios. ¿Alabas tú al Señor en la semana? ¿Alabas tú al Señor en el día de la reunión de la congregación el domingo? ¿O simplemente estás quitándole alabanza al Señor? Él quiere escucharte. Él quiere ver cómo te expresas de Él. En segundo lugar, veamos entonces el contenido de la alabanza o del himno. Esos son los versículos 4 al 19. Es una sección bastante larga. Vamos a dividirlo en tres secciones también. En primer lugar, todo lo que vamos a decir son las razones del por qué debemos alabar al Señor. En primer lugar, ya hemos entendido, el Señor se regocija cuando su pueblo le alaba. Pero ahora vamos a ver cuáles son las razones que deben motivar al pueblo de Dios a alabar a su Señor. Versículos 4 al 9 nos habla acerca del carácter de la palabra de Dios. Cuando tú consideras el poder, la fidelidad y las obras de la palabra de Dios, tú debes irrumpir en alabanza al Señor. Fíjense el versículos 4 al 9. Porque recta es la palabra de Jehová. La primera razón, porque todo lo que Dios dice es verdad, es recto, no hay nada torcido en lo que Él dice, es verdadero, es autoritativo, es veraz. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Aquí en el versículo 4, hermanos, vemos una relación que hay entre la palabra y la obra. La palabra de Dios y la obra de Dios. Recta es la palabra de Jehová y toda su obra. Y en el versículo 6 en adelante también hace esa relación entre la palabra y las obras de Dios. Versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él junta como un montón todas las aguas, Él la pone en depósito del abismo. Entonces habla acerca de la palabra de Dios. Su palabra es fiel, su palabra es verdad, su palabra es justa, su palabra es misericordiosa, su palabra representa el carácter mismo de Él. Lo que sale de Él, lo que conocemos de Él, es el carácter de Dios mismo. Por eso Él dice, el versículo 5, su palabra, dice que su palabra es recta, sus obras son fieles, fidedignas. ¿Por qué? El versículo 5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Se relacionan la justicia con la misericordia, cosas que parecen antagonistas. Pero dice aquí el salmista, Él ama la justicia y ha llenado toda la tierra con misericordia. Gloria al Señor. A veces pensamos que si Dios nos pagara como nosotros realmente merecíamos o merecemos, hubiésemos sido destruidos, pero aquí la misericordia de Dios llena toda la tierra. El versículo 6, entonces el salmista piensa en el poder de la palabra de Dios, el poder creador de la palabra de Dios, remontándose, haciendo un eco a la creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Su palabra es fiel, su palabra es justa, misericordiosa, pero también su palabra es poderosa. Poderosa. Todo lo que sabemos y lo que no sabemos de la creación, todo lo ha hecho con el poder de su palabra. Cuando venimos y meditamos, hermanos, que ahora tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, ¿no te dan ganas de alabar al Señor? Gracias, Señor, que me has dado la oportunidad de conocer tu palabra, de saber tu palabra. Esa palabra que creó los cielos y la tierra, la tenemos ahora. Cristo Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios viviente, y ahí la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pero en el versículo 7, los estudiosos asumen que se está hablando acerca del Éxodo. Primeramente se remonta a la creación y ahora se remonta por la palabra de Dios, ¿verdad? Él junta como montón las aguas del mar, haciendo una referencia a aquellos episodios de liberación de su pueblo. Cuando juntó las aguas, cuando las separó. Las obras de Dios y su palabra siempre están juntas. Cuando Él dice, eso se hace. Por eso es que en el versículo 8 hay un llamado a que todos teman a esa palabra. Teman toda la tierra, teman todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Si Él manda quitarte la vida, eso no hay vuelta atrás. Si Él manda a que sea el día final hoy, no hay vuelta atrás. Teme a la palabra de Dios. Cuando Él dice algo, no hay nada que pueda interrumpir o frustrar lo que Él dice. Pero gloria al Señor, lo vemos también de manera positiva. Cuando Él dice, he aquí se hace la luz en el corazón de un pecador, nada frustra ese plan de Dios. Dios va a salvar a quien Él quiera. Pero temamos a la palabra de Dios. Cuando Él dice, se hace. Pero también vemos cuando dice que sus obras son hechas con fidelidad. Hablamos de la fidelidad de Dios, de lo estable de Dios, y podemos estar seguros de lo que Dios dice. Qué feo es tener a un Dios mutable. Un Dios que cambia de parecer. Imagínese ese poder que tiene su palabra y de repente diga, ya me cansé, voy a terminar con el mundo. Aún su pensamiento puede hacerlo. Pero todo ese poder también está controlado por su inmutabilidad. Su consejo es inmutable. Tenemos un Dios poderoso, un Dios al cual debemos glorificar, debemos obedecer, debemos temer. Eso es lo que significa temer, obedecer, respetar, considerar fuertemente su palabra, reverenciar, glorificar, todo eso. Dios desea, hermanos, que todos los hombres, todos los habitantes de la tierra tengan esa inclinación delante de Él de respetar y venerar su palabra. En el versículo 9 dice, Él dijo, fue hecho, Él mandó y existió. Debemos temer a ese gran poder. Entonces, la primera razón básicamente nos habla acerca del poder, la fiabilidad, la misericordia, la justicia de la palabra de Dios. Por eso debemos alabar al Señor. En segundo lugar, versículos 10 al 17, hermanos, nos hablan acerca del poderío y control de Dios en la historia del hombre.
¿Por qué alabar al Señor? Porque Dios tiene el control. En nuestras oraciones no debe existir, Señor, toma el control. Ese es una burla, hermano. Primero, muestra una gran ignorancia del creyente, en primer lugar. Y en segundo, está impugnando el poderío de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Fíjense el versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. En contraparte, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, hablando del carácter inmutable y estable, permanente de Dios. Sí, los gobiernos pueden pensar cualquier cosa, pero Dios puede desbaratar sus planes. Pero el consejo de Dios siempre permanecerá. Lo que pasa en nuestra nación es el consejo de Dios, hermano. Dios lo ha decidido así. Si Él quiere acabar con esto, lo va a hacer. Él tiene sus planes. Dice que Él tiene el control. Él sabe a dónde está dirigiendo todas las cosas. Dice por las generaciones, por todas las generaciones. Él no pierde el hilo de todo. Es su historia. Es su historia. Es su consejo. Es su pensamiento. Sus pensamientos no lo entendemos. Son más altos, no lo podemos comprender. Pero Dios es glorificado porque Él tiene el poder, el señorío, el control de todo lo que sucede en la historia de la humanidad y en nuestras propias historias particulares, hermano. Difíciles situaciones, sí, pero Dios tiene un pensamiento estable. Dios me lo puede decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Si Dios quiere lo hace, pero recuerda, Él es el Rey, Él es el soberano y solamente Él sabe qué es lo mejor para su pueblo, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, ningún gobierno puede contra la iglesia, ninguna nación podrá contra el pueblo de Dios, porque Dios frustra sus planes. Dios dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Algunos piensan que la iglesia desaparecerá si no va al ritmo de la sociedad. Si nos quedamos en el pasado, en la antigüedad, si somos retrógradas, entonces vamos a desaparecer. No. Dios prometió que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. Es una promesa y Dios la va a cumplir. Los propósitos de Dios son inalterables y siempre se cumplirán, y eso debe llenarnos a nosotros, hermanos, de confianza total. Versículo 12. Entendiendo entonces que Dios tiene el pueblo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ese Dios, porque dice alegraos los justos en Jehová, es el primer versículo, y el versículo 12 hace como una pequeña pausa en todo lo que está haciendo, y dice, definitivamente felices, bienaventurados, dichosos los que tienen ese Dios inalterable, que tiene el control de las cosas, que nada se le pierde de su vista. El pueblo que Él escogió para su heredad. No solamente es el privilegio de tener a ese Dios, sino de que Dios haya querido que tú seas su pueblo, o que tú seas parte de su pueblo. Qué privilegio es ser alguien escogido por Dios. Versículos 13 al 15. En ese mismo ámbito, entonces ahora declara, sigue hablando otra vez, ya acaba de hacer una pausa en el versículo 12 y en el versículo 13 vuelve a retomar el carácter controlador de Dios en la historia. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Fíjense el poder de Dios sobre todas las personas, literalmente sobre todos.
Versículo 13 dice, dio a todos los hijos de los hombres, no se le escapa uno. Versículo 14, miró sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 15, Él formó el corazón de todos ellos. 3 veces todos. El Señor tiene al mundo en sus manos y Él sabe dirigir los corazones y las riendas de las cosas. Nadie hace lo que Dios en su voluntad permite. Dios ciertamente está pendiente de su pueblo, hermanos, pero también está atento al resto del mundo. Porque Él cuando juzgue, va a juzgar perfectamente, que va a juzgar sus obras. Él no va a decir simplemente, te mando al lago de fuego. ¿Por qué? Es que nunca me caíste bien. No, tus obras fueron estas y estas. Dios va a juzgar justamente, por eso es que Él está atento a todo. Tenemos un Dios omnipresente, omnisciente. Es este Dios del cual el pueblo de Dios debe decir, somos bienaventurados de que contamos con este Dios, y en este caso a favor nuestro, lo vamos a ver más adelante. Versículos 16 y 17. Siguiendo hablando del poderío de Dios, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Aquí se nos habla entonces de que no importa el poderío de armamento o el poder que puedan tener las personas, cuando Dios decide proteger a alguien, eso va a ser infrustrable. Pero nadie se puede escapar por sus propias fuerzas. El rey no se salva por la multitud de del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Muchos confían en sus propias fuerzas, en sus propias obras, en su propia justicia. Para ellos el caballo representaba victoria. Para ellos el caballo representaba fuerza sobre otras. Ellos contaban no solamente la gente que iba a pie, sino cuántos tenemos a caballo. ¿Sí se han dado cuenta que cuando se hacen los censos, o se ven los ejércitos, tantos iban a pie, pero tantos iban a caballo? Porque para ellos la multitud de caballos representaba su seguridad. Y Dios dice, quien da la seguridad verdadera soy yo y no esas cosas. Habla de la soberanía y la potencia de Dios como Rey Supremo. Y los últimos versículos, hablando acerca del mensaje total, hemos visto en primer lugar por qué alabar al Señor. En primer lugar, por el carácter de su palabra, Segundo lugar, ¿por qué? Porque Él es el Señor que controla la historia. Y en tercer lugar, ¿por qué alabar al Señor? Porque Dios se ha comprometido en salvar y proteger a su pueblo. Versículos 18 y 19 es el contraste total del 16 y 17. Básicamente le está diciendo al pueblo, miren, hay personas que creen que se van a salvar porque tienen multitud de ejércitos, porque son valientes, porque tienen caballos. Pero el versículo 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, ¿para qué? Librar sus almas de la muerte. ¿Quién libra de la muerte? Muchos decimos, lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Pero ¿quién puede librar de la muerte? Solamente Dios, porque Él tiene el control sobre todos y todo, sobre todos y todo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Hay muchas referencias hablando acerca de los ojos de Dios sobre el pueblo. Vamos a algunas referencias que tenemos por acá. Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Vayan conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Dice,
Vamos desde el versículo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 11 y 12. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella, ¿qué? Los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Versículo 12 dice, Jehová tu Dios cuida esa tierra porque sus ojos están allí. Cada referencia hablando de los ojos de Dios es una referencia al cuidado paternal de Dios. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 8. Cuando está la dedicación del templo de Dios que acaba en ese momento de hacer Salomón. Versículo 29. Es la plegaria que hace Salomón. Versículo 28. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Versículo 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Los ojos de Jehová no solamente es el cuidado de Jehová por su pueblo, sino la atención a sus oraciones. La atención a sus oraciones. Segunda de Crónicas 16. Segundo libro de Crónicas 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Lo dejamos hasta allí. Porque hay una palabra que se le está dando, en este caso, a un rey. Pero aquí dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con Él. Entonces se nos habla de que es el cuidado de Dios, se nos habla de los ojos de Dios, hablando de que Dios escucha las oraciones de su pueblo, y en tercer lugar, para actuar en favor de su pueblo. Estas cosas, hablando de los ojos de Dios, no son los ojos evaluadores y escudriñadores de Dios, sino los ojos de bondad de Dios. Esto es en cuanto a su pueblo. Por eso es que su pueblo tiene muchas razones para alabar a su Señor. Tiene muchas razones para decirle, somos bienaventurados de que te tenemos a ti, Señor. Nos sentimos afortunados de que tú nos hayas escogido para ser parte de tu pueblo. Porque tú nos cuidas, he aquí tus ojos están con nosotros, tú nos cuidas, tú escuchas nuestros ruegos, nuestras oraciones, y no solamente lo haces, sino que también actúas en favor de nosotros. Un comentarista llamado Edmund Calmar dijo, el Dios sabio y grande, que es nuestro Padre, desde toda la eternidad ha decretado cuál será el resultado de todas las guerras y el final de todos los tumultos. Él es nuestro piloto. Él se halla al timón. Aunque el barco, la iglesia o el Estado se hallen a punto de naufragar, podemos estar tranquilos que nuestro piloto tendrá cuidado de nosotros. Él está al control de todo. Para terminar, versículos 20 al 22, los últimos 3 versículos. He dicho al principio, hermanos, que la primera parte de este salmo comienza con 3 versículos. Y la última parte termina con 3 versículos. Vamos a leer los primeros 3 versículos y lo comparamos con los últimos 3 versículos, ¿sí? Esa es la idea. Alegraos, oh justos en Jehová,
en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos alegrarnos en Dios? Luego de conocer las razones, versículo 20, nuestra alma espera a Jehová. Esa es la mejor forma de rendirle alabanza al Señor. Una respuesta correcta a esa teología que sabemos de Dios. Esta estrofa demuestra la consecuencia lógica de tener la teología correcta. Sabemos de Dios, sabemos lo que hace Dios, por lo tanto hay una declaración de confianza. Nuestra alma entonces espera en Jehová. Sí, cántale, regocíjate. Los primeros 3 versículos los invita, los anima, pero ya en el versículo 3 es como que sí es verdad, la respuesta definitiva. Vamos a tener entonces confianza, vamos a esperar en nuestro Dios, dice nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. La introducción mostraba un coro de cantos de alabanza y ahora la conclusión del Salmo muestra la profunda fe de los adoradores. Cantemos, sí, y ahora demostremos nuestra fe, esperemos en Dios. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Alegraos, oh justo, en Jehová, sí, porque hemos confiado. ¿Lo ven? Versículo 1 y versículo 21, perdón. La comunidad del pacto se halla en alabanza, pero también en espera de la respuesta de Dios. Se hallan en expectación de prueba, pero se halla en expectación de respuesta, pero sintiendo el apoyo y protección en medio de esa espera. El gozo y la confianza determinan la vida del pueblo de Dios, porque está en el ámbito de la presencia de Dios. Sí, puedo esperar porque siento que estás atento a mis oraciones, que estás a favor de tu pueblo. Nosotros lo que tenemos temor de ti. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Cuál es la respuesta lógica cada vez que nos reunimos a estudiar del Señor? Debemos responder en confianza a Él, en confianza verdadera y plena. ¿Por qué alabar al Señor? Muchas razones para alabar al Señor. Pero ¿cuál es la respuesta luego de alabar al Señor? Confiar en Él. Después de llenar nuestras mentes, de saber quién es Él, sus obras y cómo Él se muestra a favor y atento a nuestras oraciones, entonces podemos decir, confiamos en ti, Señor. Vamos a esperar en ti. Guárdanos mientras seguimos esperando en ti. Vamos a aprovechar este tiempo entonces para orar unos por otros con esta convicción de que el Señor, que los ojos de Jehová están atentos a su pueblo, a los que le temen. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la meditación con este hermosísimo salmo, este himno de alabanza, Señor. No son palabras huecas las que usó el salmista. Entendía, Señor, tus obras, entendía la fiabilidad de tu palabra, entendía el poderío que tú tienes sobre la creación y sobre los acontecimientos de la historia, Señor. Pero más aún entendía tu compromiso de cuidado con tu pueblo, Señor. Cosa que simplemente también a nosotros nos llama, no solamente a alabarte, sino a concluir lógicamente, Señor, en confianza y en espera de ti. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, considerándote cada día, Señor, lo que tú eres y lo que haces por nosotros, porque somos bienaventurados de que te tenemos, Señor. Tuya es la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.